Buenos días tengan todos ustedes, hermanos, que Dios les bendiga, y a los que nos siguen en las redes sociales. Pues hemos llegado al final de esta serie, Un Mundo en Confusión. Este tema lo voy a cerrar hablando acerca de un consejo a nosotros como padres y una reflexión. Y la próxima semana comenzaremos lo que es el Sermón del Monte, un tema que también nos va a edificar mucho a todos nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a concluir, vamos a ver una reflexión que como padres debemos de considerar y algunos consejos prácticos para poder ayudar a nuestros hijos en un mundo de confusión. No cabe duda que vivimos en un mundo hedonista, donde en la cumbre se encuentra el placer. Llámale placer de cualquier tipo de placer, pero al final el único deseo del ser humano es la satisfacción personal. No necesariamente sexual, pero hay veces que las personas encuentran un placer al tener cosas o al llegar a ser como esa mujer o ese hombre que los promociona Hollywood, y encuentran un placer en ese tipo. El día de hoy vamos a ir enfocado a un tema que es criando hijos en un mundo hipersexualizado. Hermanos, vivimos en una época en la que nuestros hijos tienen a su alcance todo tipo de información y acceso a un material explícito. Nos encontramos en una época hipersexualizada, donde incluso los comerciantes usan el sexo para promover productos que no tienen nada de sensual, como por ejemplo, comida para gatos. ¿Qué tiene que ver la comida para gatos con una mujer en bikini? No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver el limpiador de cañerías con una imagen similar? ¿O qué tiene que ver el calendario 2024 con un bombero? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿No? Ya se ríen porque algunos ya vas a tener que desprender el calendario que tienes detrás de tu cuarto. Hermanos, ¿qué tiene que ver todo eso? No cabe duda que estamos en una cultura hipersexualizada. Hermanos, casi todas las películas, incluyendo la de los niños, tienen referencia sexual. Ya las imágenes que salen de las niñas, de las imágenes del femenino, están muy voluptuosas. O sea, ¿qué tiene que ver eso en una caricatura de niños? ¿No? Los diseñadores de ropas crean ropa incluso para enfatizar la apariencia sexual de la mujer. O no hablemos de la música. La música es una vergüenza en la época en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque está cargada de un alto lenguaje sexual. Miren, las estadísticas nos muestran que los sitios pornográficos tienen más visitas que Netflix, Amazon y Twitter juntos. ¿Te puedes imaginar? O sea, ¿cuántos no han visto Netflix esta semana? O sea, por lo menos ahí tuviste una breve entrada, ¿no? O Amazon, o el Twitter. Ahora imagínate que solamente estos sitios tienen más visitas que estas tres grandes compañías juntas. O sea, el panorama se agrava. ¿Por qué? Porque nuestros hijos luchan con toda esa presión externa. Pero hay otra presión interna en la cual nosotros debemos de poner atención. Y esa es la reflexión que como padres quiero empezar a poner. ¿Cuál es? Su naturaleza caída. Miren, nosotros como padres necesitamos estar conscientes de que nuestros hijos no son nacidos de nuevo, que tienen una naturaleza caída. Muchos de los adolescentes que están en este lugar no han nacido de nuevo. Y crea un shock en la vida de nosotros como padres. Sufrimos cuando nos encontramos una conducta que no consideraríamos que corresponde a la vida de nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque tú lo ves en tu casa, que te ayuda, trapea, hace su tarea. Un hijo que obviamente no es perfecto, pero que nunca te imaginarías una desilusión de su parte. O incluso el día menos pensado, ¿no? Te viene una falta que haya hecho en su escuela y noticias que su comportamiento no es el adecuado. O incluso el día menos pensado observas que en su ordenador está cargado con un material amplio en imágenes explícitas. Como padres, muchas veces, hermanos, consideramos a nuestros hijos como víctimas. Buscamos protegerlos. Prácticamente nos cegamos porque no queremos reconocer que nuestro hijo es como es. Y esto causa un problema en nuestra vida, sobre todo en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque al hacer esto, nosotros como padres no vamos a poder mostrarles a nuestros hijos el estado de su corazón. Si nosotros buscamos protegerlos y pasar por alto la conducta que obviamente está evidenciando el fruto de un corazón no nacido de nuevo, estamos perdiendo la oportunidad de colocarlos a ellos en el lugar correcto.
son culpables delante de Dios. Son responsables delante de Dios de su conducta pecaminosa. Entonces, no busquemos nosotros, de alguna forma, taparles cualquier situación que es una conducta pecaminosa. Miren, el pecado, ellos deben de entender que los separa de Dios. Aún desde niños, ellos tienen un entendimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Tanto es así que cuando ves a tu hijo de 4 o 5 años, ¿cuántos se escondían? Porque sabían que habían hecho algo mal. O sea, tienen cierta conciencia de lo que es malo y de lo que es bueno. Entonces nosotros no podemos cauterizar su conciencia pasando por alto su falta. Porque nosotros como padres podemos cauterizar su conciencia. No, está bien, no hiciste nada malo. No, sí estuvo mal. No lo vas a evidenciar, no va a ser una actitud correcta, pero que ellos reconozcan su responsabilidad que tienen delante de Dios, de que han ofendido a Dios. Necesitan aprender nuestros hijos a buscar el perdón de Dios, así como nosotros lo buscamos constantemente. Como padres, no podemos ignorar la actividad pecaminosa de ellos, porque debemos recordar que debemos de formar su carácter. No son nacidos de nuevo, necesitan conocer de Dios. Ahora, esto de la nueva naturaleza o del nuevo nacimiento, probablemente para muchos sea algo nuevo, un término nuevo, nunca lo hayan escuchado. Pero déjenme decirles algo, todos entendemos, ahora que hemos estado enseñando anteriormente y esta mañana lo voy a recalcar, por aquellos que a lo mejor no es la primera vez que escuchan esto del nuevo nacimiento, la conducta, el problema del hombre no es de conducta. El problema, ahí es donde muchos dirían, bueno, ¿cómo no va a ser de conducta? ¿No? Mira al que mata, mira al que roba, mira al que se droga. Es una conducta mala. Y esa es la situación, que nosotros vemos solamente el fruto de una naturaleza. Cuando hablamos de una naturaleza, estamos hablando de que hay una raíz, una fuente que produce esa conducta. Y la Biblia lo ubica como una naturaleza pecaminosa. Es lo que se conoce como el pecado original. Todos heredamos una naturaleza pecaminosa que se manifiesta a través de una conducta inapropiada. Ahora, una conducta que no se alinea a la conducta de Dios. Es por eso que el problema del hombre no es de conducta, es de naturaleza. ¿Por qué? Porque si nos limitamos a corregir cierta conducta, pues sí, va a dejar de tomar, va a dejar de robar. Pero al final de cuentas, va a dejar de hacer una conducta que es inapropiada, pero va a continuar con todo lo demás. ¿No? Deja a su amante, pero sigue mintiendo. Dejas la mentira, pero sigues con el alcohol. Dejas el alcohol, pero sigues afectando tu cuerpo con el cigarro. El problema no es de conducta, es de naturaleza. Porque si cambiamos la naturaleza y cambias ese corazón podrido con el que nacimos, entonces el fruto va a ser de acuerdo a la nueva naturaleza con la que ahora tienes. Y esto es lo que nosotros como padres debemos de entender, que nuestros hijos nacen con esa naturaleza caída. Entonces, ¿qué se requiere? Que Dios cambie ese corazón, que Dios cambie esa naturaleza. ¿Para qué? Para que ahora veamos un comportamiento correcto. Recordemos que Dios no nos dio angelitos. Dios, nuestros hijos, incluso todos ya nacemos con ese chip ya defectuoso, que solamente el poder del evangelio puede cambiar en nuestras vidas. Ahora, algo que quiero aquí remarcar es que nosotros como padres debemos de tener cuidado en cómo reaccionamos en nuestro estado emocional cuando vemos o descubrimos una conducta que no esperábamos de nuestros hijos. Muchas veces la reacción es inapropiada. Yo creo que todos como padres hemos hecho lo incorrecto cuando nos enteramos que de alguna forma nuestro hijo no está comportándose bien, porque el dolor en ese momento que estamos experimentando nos fue fuera de control, nos lleva a manifestar algo indebido en nuestra disciplina con nuestro hijo. Entonces nosotros debemos de saber cómo responder ante toda situación difícil a la que vamos a encontrarnos en la disciplina con nuestros hijos, porque surge el enojo contra el hijo, porque traicionó nuestra confianza, o incluso surge el enojo con nosotros mismos. Yo he experimentado muchas veces eso, nos enojamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos dejamos engañar. ¿Cómo es posible, no? Que nos hayamos, otra vez me la hizo, ¿no? En pocas palabras. O sea, surge ese enojo. Sin embargo, no debemos de actuar ante el pecado sexual de nuestros hijos como si fuera un pecado imperdonable o cualquier otro pecado. Nuestra reacción exagerada, hermanos, muchas veces se ve manifestada con un castigo excesivo.
con un regaño excesivo. Y esto lo que único que produce es cortar el flujo de la comunicación con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la próxima vez que hagan algo mal, no van a tener la confianza de acercarse a nosotros. Porque esa acción fuera de control, descontrolada de nuestra parte, cortó la comunicación. Entonces, la manera en la que podemos responder nosotros es una oportunidad para ligar mi comunión con mi hijo más cerca y que él entienda que yo estoy ahí aún en los momentos más difíciles, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo continuamente les digo a mis hijos, que continuamente no lo hacen tampoco, no lo llegan a hacer, es el hecho de que constantemente les estoy diciendo, aún lo más malo, dímelo. ¿Por qué? Porque nos das la facultad de saber cómo poder ayudarte. Ellos deben de entender que en las cosas buenas no solamente debemos estar ahí escuchándolos, sino también en las cosas más malas que puedan llegar a ser. Y crear esa conciencia en ellos de que pueden venir a acercarse a nosotros como padres y no vamos a reaccionar mal. Incluso, ¿no? Muchas veces planteamos la manera que nos enojamos es porque no nos dicen las cosas como son, pero cuando nos lo dicen, ni nos llegamos a tener más control, ¿no? Ese es, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si me dicen, papá, hice lo que, aún lo más malo, no me molesta. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos, todos pecamos. Lo que nos molestaría sería que ocultara algo porque no vamos a poder tener la herramienta de cómo ayudarlo. Pero la finalidad es que él descubra su corazón, que tenga esa confianza de venir con nosotros y va a entender que en esa situación hay un padre, una madre dispuesta a ayudarle. ¿Por qué? Porque también nosotros como padres nos equivocamos. No hay adolescentes perfectos como tampoco hay padres perfectos. Y en la crianza y en la crianza de los hijos, hermanos, los errores son muy comunes, ¿no es cierto? Y es ahí donde nosotros debemos ir trabajando. Porque como hace rato decía, muchas veces reaccionamos al dolor que estamos viviendo en ese momento y los castigamos de una manera no correcta, no exagerada, y eso corta esa comunión. Una reacción exagerada, fuera de control, puede venir precisamente en forma de un castigo grande. Y nosotros debemos de crear como padres esa confianza, que si ellos se puedan acercar a nosotros cuando más lo necesitan, especialmente en una caída. En una caída, ¿no es cierto? Yo recuerdo ahorita que me está viniendo a la mente un caso en el que yo conviví mucho con una persona. No sé, los que son de México, ¿cuántos conocieron el grupo El Tri? Bueno, había un grupo que alternaba con ellos que se llamaba la banda Bostik. La banda Bostik fue creada por un hombre que se llamaba Charlie Bostik. Charlie, y él les llamaban Charlie Bostik, ¿no? Bueno, él se llegaba a la iglesia, él se congregaba en la iglesia. Y como su hijo era de mi edad, pues convivíamos mucho y participábamos, éramos del mismo ministerio y todo. Y yo veía que de repente, pues mi amigo se llama Abraham, yo le decía, oye, como que ya estoy viendo como que no es muy propio lo que estás haciendo. Y su papá y yo tuvimos buena relación porque por su trabajo se le abrían las puertas en los cerezos, en las cárceles, y lo invitaban constantemente a cantar. Y un día me dice, oye, te quiero invitar. Le digo, ¿a dónde? Me están invitando a tantos lugares, dice, pero yo no predico, dice, pero tú sí. ¿Qué te parece si tú predicas y yo canto? Órale, pues, y ahí vamos. Y surgió una buena relación. Y resulta que yo le digo, oye, deberías de cuidar más a Abraham, porque como que no veo que no anda en buenos pasos. Sí. Y después, oye, ¿ya hablaste con tu hijo? ¿Y ya hablaste con tu hijo? Sí. Bueno, no va a hacer el cuento largo. Resulta que salió con su domingo 7. Y entonces llega a su hijo y me dice, oye, habla con mi papá. Le digo, uy, no, en ese terreno no me meto. Le digo, es muy delicado. Y ahí voy, ¿no? Y cuando le digo, para hacerla corto, esa acción que yo fui a comentarle y decirle que lo apoyara y todo eso, rompió con nuestra relación de amistad. No pudo lidiar con eso. Fue un peso, una desilusión demasiado pesado para él, que afectó nuestra relación y ya de ahí hasta la fecha no hemos tenido contacto, pero nosotros como padres debemos estar dispuestos a escuchar aún las acciones más acciones que de alguna forma no nos imaginaríamos que nuestros hijos cometerían.
Y es ahí donde ellos necesitan saber que hay un padre, hay una madre, en el cual pues, ellos pueden depositar su confianza. Porque en el momento de gratificación, de reconocimientos, pues todos quisiéramos estar ahí. Pero en el momento menos pensado, donde menos te imaginarías, incluso ahorita pudieras estar aquí y pensar y decir, bueno, a mí nunca me va a pasar. Que incluso el pastor de jóvenes un domingo, hablando en ese mismo contexto, él le tocó predicar a la iglesia en general. Y en esa enseñanza él estaba hablando del caso, sin decir nombres, ¿no? Él simplemente mencionó un caso, un adolescente que está así, y la iglesia se empezó a reír. Y él molesto dice, ¿por qué te ríes? Puede ser tu hijo. Puede ser, y todos así. Y sí, efectivamente era el hijo de uno de ellos. ¿Y por qué? Porque llegamos a pensar que nunca nos va a pasar. Llegamos a pensar que no, nuestro hijo es un angelito y va a crecer, mira, va a la iglesia, va esto, va aquello. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque viene a la iglesia, porque muchas veces se sienten comprometidos. No porque realmente tengan una convicción en su corazón. Y no tienen una convicción porque nos ven. Ven que nosotros somos falsos como padres. Y esa es la verdadera realidad. Que queremos imponerles algo cuando no ven una realidad de nosotros como padres. Y eso ya hace más compleja la situación. Por eso como padres, hermanos, necesitamos mirar las cosas de una manera correcta. De una manera en la que pudiéramos sentarnos con nuestros hijos y decirles, lo que tú veas hacer de mí, te doy permiso que tú lo hagas. Imagínate, eso ya cae un peso. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar bien, tenemos que conducirnos bien, tenemos que comportarnos bien, tratar a la esposa bien. ¿Por qué? Porque si en un momento dado ellos están viendo lo opuesto, va a decir, bueno, pues tú me diste permiso de que yo hiciera lo que yo viera en ti, ¿no? Y empezamos a poner nosotros un desorden en nuestro testimonio. Necesitamos crear un ambiente de confianza. El pecado sexual no es un pecado imperdonable. Es grave, pero es perdonable. Nuestros hijos necesitan escuchar sobre la limpieza que nosotros tenemos en la sangre de Cristo. Mismo nosotros como padres la regamos constantemente. Como seres humanos ofendemos a Dios con nuestras acciones. Y es ahí donde, así como nosotros tenemos la confianza de venir con el Señor, decir, Señor, perdóname, te he ofendido, he pecado, límpiame y lávame otra vez más de mi maldad. Esa misma idea debe de tener nuestros hijos, que en el momento en el que ellos ofenden a Dios, sepan que el Señor también está dispuesto a perdonar sus faltas. Como padres, necesitamos ayudarles a caminar en su vida sexual. ¿Por qué? Porque las escuelas están ganando terreno. Ellos le están enseñando de una manera distorsionada. ¿Por qué? Porque muchas veces como padres llega el momento de hablar con los hijos y no lo hacemos. Entonces, si es necesario acompañarlos en esa vida sexual, ayudarles a comprender cuáles son los límites, ¿no? En su cuerpo, enseñarles a valorar el honrar al Señor con su vida y su cuerpo. Entender que nuestros hijos no son nacidos de nuevo, precisamente nos ayudará a presentarles el Evangelio. Porque los ubicará en el lugar correcto, destituidos de la gloria de Dios. Fíjate, destituidos. Y es ahí donde muchos llegaron a pensar, bueno, pues yo ya soy cristiano porque nací en una casa cristiana, en un hogar cristiano. No es cierto, no se nace siendo cristiano. ¿No? Tiene que venir a la conversión, al arrepentimiento y a presentar una conducta que de alguna manera sea el fruto de una nueva naturaleza. Ahora, una vez que he puesto esta reflexión, vamos a los consejos prácticos que como padres podemos aplicar para que nuestros hijos de alguna manera tengan un fundamento en este mundo hipersexualizado en el que nos encontramos. Proverbios capítulo 1, verso 3. Proverbios 1:3. El primer consejo es enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. El temer a Dios no es bajo la línea en la que nosotros estamos acostumbrados. Me voy a esconder porque le tengo terror o miedo a tal persona. No, no tiene que ver con esto. Hay un temor negativo y un temor positivo. El temor negativo es el que, pudiéramos decir, ahorita voy a manejar eso del temor negativo, pero hay dos tipos de temores. Un temor que te lleva a esconderte porque naturalmente buscamos salvaguardar nuestra integridad y nos escondemos. Pero hay otro temor, que es el temor de Dios, que debe de provocar todo lo opuesto, a escondernos. Debe de provocar en nosotros la confianza de venir a acercarnos a Dios. Miren,
Dice ahí Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este temor implica o tiene dos implicaciones, el positivo y el negativo. ¿A qué me refiero con el positivo? Bueno, cuando hablamos del temor de Dios de una manera positiva, nos estamos refiriendo que debe de existir en el corazón del hombre un temor reverencial, respeto a Dios, ¿no? Y nuestros hijos van a poder tener este respeto a Dios cuando nosotros como padres comenzamos a enseñarles los atributos de Dios. Esto que yo estoy planteando es algo que he estado poniendo en marcha, ¿no? Algo que el Señor me ha estado redarguyendo y empezar a practicarlo. Ayer precisamente estaba platicando con mis hijos y les dije, ¿cómo le llamas o cómo se le llama a todo aquello, a la enseñanza que dice que Dios está en todas partes? Y bueno, ya les dije, bueno, se le llama omnipresencia. Dios está en todas partes. Es como esto, les digo. Si yo me voy una semana de vacaciones y los dejo a ustedes tres, ¿qué harían? Uy, ¿qué no haríamos? ¿No? Y el juego, y empiezan a mencionar. Le digo, ahora, ¿qué harían si yo les dijera, voy a poner una cámara y los voy a estar viendo? Lo mismo. Tomo una foto y te la pongo ahí, dice, ¿no? O sea, la situación de esto es crear conciencia que Dios está en todas partes. Lo que decíamos la semana pasada, una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Saber de Dios es saber que Él está en todas partes, pero conocer de Dios nos lleva a ordenar nuestros caminos, porque somos conscientes que Él está ahí también. Y es ahí donde nosotros, primeramente como padres, necesitamos recordarlo, para posteriormente ponerlo en el corazón de nuestros hijos. Entonces, ¿qué implica el temor de Dios? Implica que exista en ellos el temor reverencial. Y esto es parte de nosotros como padres, ponerlos en el corazón de ellos. Ahora, el aspecto negativo del temor de Dios es que ellos entiendan que en la desaprobación de Dios a una conducta nuestra, Él de alguna manera tiene el derecho de castigar y juzgar. Esto es algo de lo que muchas veces el hombre no alcanza a entender. Pero ¿cómo Dios, que es un Dios de amor, nos va a juzgar y nos va a condenar? Porque Dios es un Dios justo también. Dios es un Dios santo también. Y la Biblia dice que Él no va a dejar pasar por inocente al culpable. El hombre es responsable de sus acciones. Por lo tanto, va a ir un día ante el tribunal de Dios o al juicio del gran trono blanco a hacer cuentas con su Creador. Entonces, este es el segundo aspecto negativo, que ellos vean que Dios va a castigar o va a disciplinar de acuerdo a lo que ellos hagan en su vida. Y bueno, es importante que ellos entiendan que Dios es santo, que no tolera el pecado. Es importante que lo mediten en su corazón. Cuando nuestros hijos entienden cómo es Dios y su proceder de Dios en su carácter, ellos van a buscar desarrollar, no ofenderlo. No ofenderlo. ¿Por qué? Porque van a conocer a Dios de una manera personal. Y es importante que nuestros hijos vean en nosotros lo que les estamos enseñando. Eso es importante. Porque el patrón que nosotros estemos estableciendo probablemente será el mismo patrón que ellos van a desarrollar. Si ellos consideran que para ti no es importante la iglesia, ellos van a crecer con esa idea. No, pues mi papá diva, ¿no? Entonces nosotros estamos depositando el camino que ellos posteriormente van a andar detrás de nosotros, ¿no es cierto? Es como cuando en el mundo, ¿no? El padre que toma, le pone el camino muchas veces a los hijos, el mismo camino. Y es lo mismo, ya siendo padres cristianos, ellos saben si realmente el corazón y la intención del padre de venir o no a la iglesia. Y eso estamos sembrando en el corazón de ellos. Por eso es importante dar ejemplo en todo esto. Miren, el temor a Dios implica tener temor al pecado. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Hermanos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos fracasado como padre en algunas ocasiones. Incluso ahorita estamos cosechando el fruto de ese fracaso. El hecho de no seguir el consejo de Dios, el hecho de no pasar tiempo con ellos, y todo eso está dando fruto. Probablemente muchos se sientan desilusionados por eso. Pero déjame decirte algo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Ciertamente vamos a cosechar parte de lo que sembramos, de nuestra falta de atención, de tener otras prioridades que no sean ellos, pero déjame decirte, no es tarde.
Pongamos en marcha en el límite que tengamos todavía. Si ya no viven contigo, busca tener contacto con ellos. Si ya están casados, busca de todas formas instruirle en el camino del Señor. No tomar el café con tu hijo, tomar un helado con ellos, tomar algo, pero hagamos algo. Miren, el segundo punto o el consejo es enseñarle a nuestros hijos guardar su mente. Qué importante es enseñarles a que ellos aprendan a filtrar lo que están viendo, lo que están escuchando. Miren, dice Proverbios capítulo 3, del 3 al 4. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí la palabra nos menciona, no se aparte de ti la misericordia y la verdad. Estas dos cosas deben de ser atadas al cuello y escribirlas en el corazón. La palabra misericordia se refiere a lealtad, se refiere a amor, fidelidad, devoción. Por otro lado, verdad se refiere a veracidad, confiabilidad. O sea, lo que la Biblia está mostrando es que esas dos cosas deben de estar en las tablas de nuestro corazón. Y ahí es la clave. El corazón aquí significa mente. Y la mente es el asiento de las emociones, de los pensamientos y de la voluntad. Ahora, cuando nosotros hablamos de la mente, nosotros debemos, o del corazón en este caso, necesitamos considerar que hay tres áreas en las que debemos de enseñar a nuestros hijos a guardar su corazón. Emocionalmente, yo creo que hay algunos padres que ya empiezan a ver a sus hijos sentir ciertas mariposas cuando ven a cierta mujer, a cierta niña, o al contrario, ¿no? Necesitamos enseñarles a qué, a guardar sus emociones. Necesitamos enseñarle a qué, a guardar sus pensamientos y a guardar también su voluntad. Es lo que la Biblia nos enseña, porque de alguna forma nosotros entendemos que la conducta de los hijos va a ser el resultado de la manera en la que ellos están pensando. Un pensamiento se llega a materializar a través de las acciones. Es por eso que necesitamos que ellos filtren lo que están escuchando, lo que están diciendo, sí, sus amigos, y de alguna manera guardar su corazón. Por eso dice la Biblia, escríbelas, cuélgalas en tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Que la mente de nuestros hijos esté saturada con la verdad de Dios, con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios. Al final es el carácter de Dios siendo formado en el corazón de ellos. Pero ¿dónde comienza? En nosotros como padres. Y es ahí donde ya la enseñanza ya llega a tener su complejidad. ¿Por qué? Porque ahora es una persona que depende de la gracia de Dios en nosotros para poder ayudar a nuestros hijos. Si nosotros no dependemos de esta gracia, lo vamos a distorsionar totalmente, porque va a ser de una manera exagerada, envuelta en nuestras emociones y en nuestros impulsos. Y las Escrituras nos mencionan que nosotros necesitamos la gracia de Dios. Es como cuando de repente se aconseja matrimonios, ¿no? Y resulta que andan medio mal el matrimonio y tú vas y le dices, mira, incluso llegan a poner ya sobre la mesa el tema del divorcio, ¿no? Y ya llega a platicar y tú estás abordando y uno de los dos que sobre todo siempre resulta ser el varón. No, pastor, es que yo ya sé cómo hacerle. No, yo sé. La pregunta es, si supieras cómo hacerle, ¿por qué has llegado hasta este punto? ¿No? O sea, mira nada más lo ilógico. Iba a decir otra vez otra cosa que en la semana también fue, o tonto, que uno pudiera decir. O sea, si lo estuvieras haciendo bien, ¿por qué estás en este punto entonces? Porque se entiende que no lo estás haciendo bien, ¿no? ¿Y por qué? Porque pensamos que lo podemos manejar bajo nuestro propio criterio y nuestro propio entendimiento, alejando a Dios del consejo que Él nos puede dar. ¿Y nosotros qué necesitamos? La gracia de Dios, su sabiduría y su entendimiento para poder entonces yo ministrar no solo a la esposa, sino también a los hijos. Entonces nosotros debemos estar conscientes de eso. Dependemos de Dios en todo momento. No es de nuestra sabiduría ni de nuestras capacidades. Y aún ahí, para ajustarnos nosotros también emocionalmente. Porque emocionalmente quisieras aventar al niño por la ventana, ¿no? O incluso ya ver a tu mujer y hacerle como que, pues, así despertó, ya no despertó un día, ¿no? Ya no despertó, quién sabe qué le pasó. No, necesitamos guardar nuestro corazón. Punto 3. ¿Cuál es el consejo? Enseñarles a elegir cuidadosamente, ¿qué? Sus amistades.
Ahorita los tiempos en los que estamos son difíciles, ¿no es cierto? Dice primero a los Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, los amigos de nuestros hijos en muchos de los casos determinarán la clase de persona que llegarán a ser ellos. ¿Por qué razón? Porque la influencia de los hijos, de los amigos a los hijos, puede ser muchas veces mayor a la influencia de los padres. Y esto se debe a la cercanía. Muchas veces el amigo sí está para prestar el oído y no el padre. Muchas veces el amigo sí está en los momentos difíciles y no el padre. O sea, a la ausencia del padre es sustituido por una persona que no es la familia, no es el padre y por lo tanto no va a tener la misma intención de guardar el corazón del niño. Sino que le va a enseñar a su amigo, vete de la casa. ¿Qué le haces caso a tu papá? Tú llegas a las 8 de la noche y estás en Montreal, Canadá, por el amor de Dios, primer mundo. O sea, puedes hacer de tu vida lo que quieras. Si no, mira, te paso el teléfono de este oficial, es bien buena onda. ¿No? Hermanos, de verdad nosotros necesitamos ser sabios, ser entendidos. No, yo cuando veo que mis hijos de repente empiezan a discutir con el pequeño, yo le digo a los niños grandes, oye, tu cerebro tiene más capacidad. Solamente comunícale con él y si tú sabes cómo hablarle y cómo decirlo, lo vas a colocar en el lugar que tú quieres. O sea, no es manipulación, pero a lo que me refiero es de que si nosotros somos entendidos, tú podrías en ese momento presentarle una situación a una persona de una manera distinta, de tal manera que entienda la idea que tú le estás dando. Pero muchas veces a la falta de paciencia, como sea, ¿no? Y se pierde eso. Entonces, una de las cosas que necesitamos entender es que necesitamos ver que ellos vean la importancia de escoger sus compañías. ¿Cuántos de nosotros, de alguna manera, fuimos influenciados por las malas compañías? ¿No es cierto? No seas tonto, mira, si te vas con esa mujer, que dale el teléfono de tu esposa que me llame, y yo le digo, sí, está conmigo. ¿No? Esas amistades no son para bien. ¿Y cuántos hijos hacen esas mismas cosas? ¿No es cierto? Yo no recuerdo el asunto, bien no me recuerdo, pero el asunto es que en una casa donde tenían pues una solvencia económica estable, resulta que tenían 2 líneas telefónicas y sus papás no iban a estar ese fin de semana. Entonces sus hijas iban a ir a un concierto y ellas idearon, ¿cómo le hacemos para irnos? ¿Cómo le hacemos para irnos? Es que si cerramos una línea, nos van a llamar a la otra, ¿no? El asunto es que se idearon el plan para conectar una línea a la otra y se la transfirieran a ellas. ¿Por qué? Porque decían, nos vamos, el asunto es de que si no contestamos en la casa, nos van a decir que por qué no estamos. Entonces hicieron una transferencia de tal forma que pasara a su teléfono. Y eso le estoy hablando de 10 años atrás. No, ahorita ya se puede hacer cualquier cosa, pero 10 años atrás. Cuando llega el papá y empieza a ver, y el papá dice, mira, por un lado está mal, pero por lo menos sí tienen coco para hacer sus cosas. O sea, ¿cómo se le idearon? Ni yo me lo hubiera ideado, fíjate. O sea, lo que quiero decir es de que nuestros hijos ahorita desarman y arman una computadora. Y tú ni al seminario te puedes ingresar. No es cierto, porque no tenemos esa capacidad. O sea, nos sacan la vuelta. Nosotros necesitamos la gracia de Dios sobre nosotros, indiscutiblemente en la etapa en la que estamos. Dice Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No consientas. Y mira el consejo del padre al hijo. Hace algún tiempo, hablando de esto, que vamos a abordar después los viernes. Vengan el viernes, hermanos. Va a estar muy interesante esta serie de El Rey David. Anteriormente yo les dije que había dado esta serie, pero esta viene un poco más cargada va a ser de mucha bendición. David fracasó con su hijo Absalón, ¿no es cierto? Él fracasó como padre. Pero después de esta situación, todos entendemos que volvió a tener un hijo, que fue Salomón. Y con Absalón se aprecia que él vivió tan distraído hubo ausencia de padre, estaba tan atareado en el negocio del reino, en ampliar sus territorios, estaba tan metido en el reino que de algún momento dado descuidó a su hijo.
y le costó la vida de su hijo. Absalón le quería dar pinochetazo, quitarlo del trono y apoderarse de él. Todos sabemos la historia. David después comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque su hijo había muerto. Y empezó a clamar en los pasillos del rey, del reinado: Absalón, Absalón, hijo mío, ¿no? ¿Te imaginas en esos mismos pasillos donde Absalón a los 8, 10 años jugaba y donde probablemente iba a buscar a su padre, pero su padre estaba tan atareado en otras cosas que ese descuido le costó la vida a su hijo? Pero el Señor le da una nueva oportunidad de ajustar esas cosas que muchas veces como padres fracasamos. Y tiene a Salomón. ¿Y qué es lo que hace? Vean cómo Salomón, aquí en este verso 10, va implícito que David hizo lo que no hizo con Absalón. Porque nunca vemos en la Biblia un texto registrado por Absalón diciendo los consejos de su padre, pero Salomón sí. Donde dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. O sea, Salomón fue instruido por su padre David. ¿Por qué? Porque de alguna forma aprendió la lección. Por eso ahorita les decía, si como padres de alguna forma nos sentimos como que no lo hemos hecho muy bien, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de empezar a trabajar en el corazón de nuestros hijos. Dice Proverbios 1:11, si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Verso 13, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Verso 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Hermanos, el criar hijos es la responsabilidad más gratificante de la vida. El verlos crecer, el ver su carácter formado, el ver que empiezan a tener éxito en su vida, ¿no? Al terminar la escuela, terminar ciertas cosas, al ver su desarrollo, es la gratificación más grande que podemos tener en la vida, pero también resulta ser una de las cosas más desafiantes conforme avanza el tiempo. ¿Por qué? Porque surgen más cosas que de alguna forma no estaban en nuestros tiempos, pero que están al alcance de ellos y lo están llevando a una destrucción en su vida personal. Los errores son parte del proceso de la vida de la crianza. Y es algo de lo que nosotros como padres debemos ser conscientes. Hay errores que vamos a llegar a cometer, pero no dejemos la toalla tirada. ¿Por qué razón? Porque también no existen adolescentes perfectos, ni tampoco padres perfectos. Ahora, el último consejo práctico es enseñarle a nuestros hijos a cuidar sus palabras. Dice Proverbios 4:24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hermanos, es importante que nuestros hijos aprendan a hablar la verdad, pero no van a poder hablar la verdad si les dices, cuando te van a buscar, diles que no estoy. Papá, te está buscando fulanito, te llama fulanito. No, dile que no estoy. ¿Qué le estamos enseñando? A mentir. ¿No? Y la mentira, yo he visto que de todos los pecados que practica el cristiano, ese es uno de los que más abunda. Se nos hace tan ligero no hablar la verdad. ¿Por qué no viniste? La mentira es rápido, nos saca de cualquier situación, ¿no? Llegaste tarde al trabajo. ¿Y por qué es tarde? Mi hijo se enfermó. Y ese mismo lo manifestamos en la iglesia. Y ¿sabes qué es lo peor? Que tus hijos te escuchan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decirles que hablen la verdad? Si nosotros mismos le estamos poniendo la zapata de una vida de mentira en la vida de ellos. La mentira no debe estar en nuestra boca. Primeramente, para que tampoco esté en la boca de nuestros hijos. Debemos de enseñarles el valor de lo que significa la palabra. Algo que se ha perdido. Hace poco, ustedes saben que vino mi sobrino a visitarme, después vino mi hermana, y de repente me dice, tío, dice, Samuel le regaló esto a su primito de México. ¿Él te lo dio? Sí, está bien. Y le digo, si él te lo dio, es lo que él te dijo. ¿Por qué? Porque es enseñarle que si dio la palabra, es eso. No hay otra cosa. No, hay cosas que sí se reducen porque, por ejemplo, oye, es que esto te lo regalaron, no lo puedes regalar, pero si es tuyo y tú lo diste, mantén tu palabra. Y después andaba, oye, papá, ¿qué es eso? ¿No te acuerdas que lo diste?
Tú lo diste, si tú lo dijiste, ya no hay vuelta atrás. Y eso es lo mayor que alguien lo puede hacer. Pastor, el domingo a tal hora, el domingo aquí estás. No es cierto. Pero si tú dices el domingo tal cosa y no está, lo más grande, miren, les voy a dar un ejemplo. Esa línea que ustedes ven allá abajo del zoclo, la parte de abajo, desde que iniciamos la iglesia aquí empezamos a reponer. Un hermano dijo, hermano, voy a venir a arreglar eso. Han pasado años y sigue ahí. La palabra es lo más importante que un hombre puede tener. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros el valor. Si dijo el hermano, no, seguro va a llegar, ¿no? Y cuando nos levantamos aquí dijimos, Señor, este 2024 te entregamos. Acuérdense que el Señor tomó muy en serio lo que tú dijiste. Es mejor no decir nada, mucho menos al Señor. Porque si ya lo dijiste, no importa si vuelas, corres, andas en metro, lo que sea, tú lo tienes que hacer. Y eso ha estado en mi corazón. Cuando decimos, hermanos, que hay tal estudio, tal cosa, y a veces que hablo tan pronto que no veo mi tiempo, que a las 4 o 3 de la mañana estoy ahí, pero yo sé que tengo una responsabilidad, y mi palabra y tengo que dar tal estudio, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un compromiso. Y es ahí donde ya empezamos a ver de medir nuestro compromiso con nuestro tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan de aprovechando bien nuestro tiempo? Donde empezamos a evaluar si realmente tenemos la capacidad de tiempo para poderlo hacer. Si no, necesitamos nosotros guardar nuestra palabra. Dice Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios 10:20, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que antes de hablar ellos mediten qué es lo que van a hablar. Si va a ser de edificación, si va a ser apropiado, si va a ser agradable, ¿no? Porque muchas veces mismo entre hermanos se dicen cosas que no va a edificar al otro hermano. No es apropiado para el corazón de su hermano. Y cuánto no más aquí en la iglesia. Hay cosas que no son apropiadas. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver que la escuela es la casa y aquí es la práctica. Hay muchos niños que sí empiezan allá a ver ese fruto. Hay otros que están trabajando, pero seamos pacientes. ¿Por qué? Porque de alguna forma ellos están creciendo. Nadie sale ya con un carácter ya bien maduro, ¿no? Hay un proceso en las cosas. No todo tiene su proceso en la vida. Comienza una iglesia y tiene un proceso. Todo se ve verde al inicio y empieza a agarrar ya cierta madurez. Empieza un ministerio, se ve verde, pero empieza con el tiempo a agarrar madurez. Empieza tal situación y el tiempo más el esfuerzo da el fruto. No es casualidad ni tampoco es mágico. Se requiere esfuerzo en la vida de ellos, compromiso en las cosas. Efesios 4:29, y cierro con esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, no hay casualidad en la vida. No hay nada que pudiéramos decir cosas mágicas. La suerte no existe, la suerte como tal. La suerte es donde se involucra la oportunidad con la preparación. Hay momentos en nuestras vidas que hay oportunidades y puedes tener a lo mejor la preparación, pero no la oportunidad. Pero cuando se acerca la oportunidad más tu preparación y se cruzan y tienes algo que se presenta y están esas dos cosas unidas, entonces ¿qué produce? Produce el fruto del esfuerzo de tu preparación, más en ese momento que se está abriendo la puerta a una oportunidad de manifestar lo que tú ya estabas ahí con tiempo, estarlo esforzando, preparándolo, y así son nuestros hijos. No crean que nuestros hijos van a llegar de la nada a la cima. Es el esfuerzo continuo de nosotros como padres. Y ese esfuerzo continuo conlleva fracasos, conlleva desilusiones, mucho desánimo, conlleva como que vemos que no llegamos a ningún lado, pero la paciencia de nosotros como padres, como Dios tiene para con nosotros como hijos, va a ser el resultado de ver ese carácter formado en nosotros y en la vida de nuestros hijos. Ánimo, padres de familia, no se desanimen. Vivimos en un mundo donde si se necesita ser
padres valientes es en esta época, para formar el carácter de nuestros hijos. Cierren sus ojos, vamos a poner en las manos del Señor la vida de nuestros hijos y la vida también de nosotros como padres. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti a poner la vida de nuestros hijos en tus manos, la vida de nuestros hijos, que dice la Biblia que son como flecha en las manos del valiente, Señor. Padre, danos sabiduría para guiarlos, danos el entendimiento para instruirlos. Danos, Señor, también el corazón paciente, amoroso, firme para apoyarlos, Señor, en su caminar. Ayúdanos a entender su naturaleza, a entender, Señor, que muchas veces van a fallar, así como nosotros fallamos como padres. Danos la capacidad, Señor, para poder involucrarnos en la vida de ellos. Danos un corazón sabio, entendido, para poder involucrarnos en el corazón, Señor, de nuestros hijos. Que ellos puedan crecer de una manera íntegra en tu palabra. Que ellos puedan escuchar que lo que nosotros le prometamos, ellos lo vean cumplido en la vida de su padre, Señor. Que si le prometimos tal día un helado, ese día sea el helado, Señor. Que ya tienes reunión con un hermano, ese día te comprometiste con tu hijo. No lo cambies. No lo cambies. Si ese día te comprometiste y diste tu palabra de que lo vas a llevar a tal lugar, hazlo. Porque él va a ver que su padre tiene palabra, que su madre tiene palabra. Y esa firmeza va a entender que Dios también tiene palabra. Y que cuando Dios dice que lo ama, lo ama. Y cuando Dios dice que disciplina, disciplina. Señor, aquí estamos delante de ti, imperfectos, reconociendo nuestra incapacidad como padres, Señor. Hemos fallado muchas veces, como hijos tuyos y como padres también, Señor. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia nuestras vidas, oh Dios. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón. Limpia, Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Que podamos nosotros, Señor, controlar nuestra emoción cuando busquemos disciplinar o corregir algo inapropiado en la vida de nuestros hijos. Señor, sabemos que este mundo es como una selva donde buscan devorar la integridad y la vida espiritual de nuestros hijos. Danos la sabiduría y la inteligencia, Señor, para acercarnos a ellos. Dales a nuestros hijos un corazón arrepentido, Señor. Señor, trae arrepentimiento al corazón de nuestros hijos. Un arrepentimiento que produzca esa nueva naturaleza en la vida de ellos, Señor. Donde ellos te conozcan de una manera personal, puedan crecer en la relación contigo y puedan ser hombres y mujeres de bien, Señor. Los ponemos en tus manos para que tú derrames toda tu gracia y favor sobre ellos. Sabemos que muchos de ellos, Señor, los vas a traer a tus pies a través de disciplina, a través de experiencias que nosotros como padres no quisiéramos que atravesaran, Señor. Pero entendemos que tú estás enfocado, Señor, en su carácter y no en su comodidad. Probablemente a muchos de ellos los iremos a recoger en un hospital, en la cárcel, pero en donde sea, Señor, te rogamos por su alma que tú los alcances. Que tú los libres, Señor, de todo peligro, de toda maldad, que consideren ellos, Señor, 2 veces sus decisiones. La imprudencia que puede manifestar su corazón.
Líbralos, Señor. Líbralos de esos malos amigos, de esas malas amistades. Te rogamos por sus maestros en las escuelas, que les pongas maestros apropiados, Señor, compañeros apropiados, que sean edificación para su vida. Guárdalos, Señor, aún de sus propias imprudencias. Los encomendamos a ti, Señor. Guarda sus pensamientos, su corazón, de todo aquello que está inundando en esta época sus vidas, Señor. Que no te glorifican esas ideas perversas. Que ellos puedan ser firmes en su carácter, porque vean en nosotros como padres, Señor, que te amamos, que te honramos, que te ponemos en nuestras vidas en primer lugar, que eres tú la razón de nuestro vivir y de nuestro existir, Señor. Que ellos puedan ver hombres y mujeres, mamás y papás que aman, que te temen, Señor, y que estamos comprometidos contigo. Queremos que vean nuestro ejemplo al seguir tus caminos, al venir a la iglesia, al discipularnos, a entregarnos en la mañana, en nuestras oraciones, cuando nos ven leyendo tu palabra, Señor. Que vean en nosotros, Padre, un padre comprometido, una madre comprometida, que leemos tu palabra, que oramos, entregados, Señor, dedicados a ti. Nos encomendamos a tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve